Es martes 16 de junio del 2026, luna nueva, la Santísima Trinidad, Aureliano, Eliseo, Julia, Justina, Quirico. Día Mundial de las Tortugas Marinas, Día Internacional del Niño Africano y Día Internacional de las Remesas Familiares. Remesas familiares aquí es lo más importante en divisas, porque aunque se dice que turismo, zona franca y agroindustria son las primeras fuentes, las remesas entran 100% a República Dominicana. El turismo se va a una parte, las exportaciones se van a una parte y las zona franca también. Las remesas vienen íntegras desde el exterior a Santo Domingo. También es la razón por la que los gobiernos dominicanos tratan con mucho cuidado a Estados Unidos, porque le pueden poner algún tipo de impuestos que reducirían las remesas al país. De manera que hoy es Día Internacional de las Remesas. También es Día de la lucha del pueblo de Sudáfrica. Ese es un día que estaba dedicado cuando Mandela, ya no hay que luchar por el pueblo sudafricano, porque ya ha habido una eliminación del apartheid. Un día como hoy, una disposición legislativa restablece la Universidad de Santo Domingo, la que había sido cerrada debido a la ocupación haitiana. Un día como hoy, Trujillo crea el Partido Obrero Independiente. Un día como hoy se firma el famoso concordato entre República Dominicana y Santa Sede. Trujillo y Pío XII, 16 de junio de 1964. Todavía ese tratado está vigente íntegramente. Un día como hoy, en 1962, el Servicio de Seguridad del Consejo de Estado fue a la casa del general Federico Fiallo, quien había sido acusado de muchos crímenes y excesos en su gestión como general trujillista. Cuando llegaron las autoridades, la policía, a llevarlo a la policía o a la justicia, pidió que se le permitiera ponerse una camisa, y Fiallo fue a la habitación y se dio un tiro que produjo su muerte. El ex general Federico Fiallo se suicida de un balazo luego de haber sido requerido por autoridades judiciales para que se presentara para declarar sobre varios crímenes que le acusaban. Un día como hoy, en 1970, el entonces senador PRDista Pablo Rafael Casimiro Castro acusa a Balaguer de vender a ciudadanos extranjeros porciones de terreno costeros aledaños a Higüey y a Miches. Luego, Pablo Rafael Casimiro Castro renunció del PRD e ingresó al Partido Reformista del doctor Balaguer, junto a Washington de Peña. Un día como hoy, Austria sofoca en forma sangrienta un levantamiento en Praga. Un día como hoy, en 1910, Arizona y Nuevo México se convierten en estado de la Unión Americana. Eran territorio de México. Un día como hoy, Pío XII excomulgó al entonces presidente argentino Domingo Perón. Un día como hoy, Alfonsín anuncia al país que adelantó su salida del poder. La transición la recortó para darle paso a su sucesor. Como presidente argentino, acortó la transición, renunció antes. Un día como hoy, muere junto a su esposa y a una cuñada en un accidente de aviación el joven editor y fundador de la revista George, John F. Kennedy Jr., hijo del expresidente John F. Kennedy. Un día como hoy nacieron Elías Narciso Wessing Chávez, hijo de Elías Wessing, hermano
de Elías Wessing y Wessing. Un día como hoy nació Ada Margarita Balcácer, pintora. Ada Balcácer nació un día como hoy. Juan Alexander Isaac, el empresario Francisco José Meracheco, de los Duros de Santiago, Félix Bautista Mendoza, Eridania Martínez, Fran Valdés, empresario, el niño Darwin Ismael Díaz, el médico hiperbárico Edward Cano Alfau, también la señora Mary Lama de Melgen, es hija de Mario Lama y esposa del doctor Faroche Melgen Acra, oftalmólogo. También está de cumpleaños la alcaldesa de La Guayiga, la señora Mirta Elena Pérez, conocida como La Popi. También Rafael Méndez Tejada. Un día como hoy, 16 de junio del 2022, murió a la edad de 82 años Ivonne de Asa. Fue una soprano y maestra del canto lírico dominicano, considerada la cantante de música más importante de la época. Sobre el canto lírico es el conjunto de técnicas vocales utilizadas para cantar la llamada música docta o académica, cuyos inicios se remontaron al periodo medieval y se distingue del canto popular por la tesitura y la extensión vocal del artista. Ella fue la madre de Ito Bisonó de Asa, actual ministro de Vivienda y exministro de Industria y Comercio. La música es el lenguaje universal de la humanidad. Señores, en el día de hoy hay una noticia en evolución. Parece que lo que desde ayer estamos diciendo con respecto al acuerdo que se hizo entre Irán y el presidente de los Estados Unidos, parece que está haciendo lo que hemos visualizado desde ayer. Parece que Israel y Estados Unidos han tenido diferencia en cuanto al Líbano. Vamos a esperar que en el curso de este programa tengamos algún tipo de información sobre el problema que parece, y no quisiéramos crear mucho problema porque esas noticias pueden cambiar mucho el tema de los combustibles, el precio de los combustibles y el precio de la tasa de cambio. Pero habíamos dicho que si Israel no firmaba ese pacto, era muy difícil que se materializara, porque el Líbano tiene una situación interna y no se debe ni a Trump ni a Irán. Es un tema en que ahí en el Líbano domina un grupo que es Hezbollah. Hezbollah lo mantiene el gobierno de Irán. Israel ve en Hezbollah un peligro y quiere eliminarlo. Por eso está bombardeando el Líbano, pero también disfraza su deseo de ocupar el sur del Líbano. Y dice que no va a desocupar el sur del Líbano. Pero vamos a esperar en esta media hora a ver si uno tiene más informaciones. También queremos decir que, tal y como se había anunciado, se mandó el proyecto al Congreso y hay que esperar que los diputados propietarios de bancas de juego aprueben ese proyecto de impuestos. Es muy difícil que ellos aprueben impuestos que los afecten. Hay 3,000 bancas de juego que son propiedad de 6 diputados que están en el Congreso. Pero vamos a esperar a ver qué pasa. Hay unas declaraciones del arzobispo Morel Diplán que dice que la lucha contra la corrupción no es necesario ninguna ley, sino que todo el que tiene dinero de la corrupción que lo devuelva. Esas son unas declaraciones muy, muy duras, dichas por hay 2 pronunciamientos en el día de hoy de 2 obispos, de Morel Diplán, coadjutor de Santo Domingo, y también de Castro Marte en Higüey. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa porque le vamos a dar lectura a las informaciones que nos tenemos hoy, día 16 de junio, y que
parece que algunas cosas que parecían que se estaban resolviendo se ha puesto un poquito difícil. Vamos, que tenemos razón en todo, pero recordemos aquel viejo adagio que dice que el diablo no sabe por diablo ni por sabio, el diablo sabe por viejo, y eso es lo que nosotros validamos. Toda una vida viendo a los humanos actuar nos han enseñado. Ahí tenemos los titulares de los que posiblemente en el programa de la doctora Carmen Imberi y de Miguel Guerrero se tendrán más detalles, pero ya tenemos lo siguiente, y es que el presidente de Israel anunció que se va a presentar en las elecciones, lo que significa que ese señor tiene una base suficiente para pensar que los judíos van a votar por él. No aprobó el acuerdo de Donald Trump con Irán. Hay tensión entre Donald Trump y Netanyahu. Tensión. Se firmará este viernes el supuesto acuerdo. Israel dice que no se va a retirar del Líbano porque el acuerdo dice que debe de retirarse del sur del Líbano. Sobre los detalles, solamente hemos recibido esos titulares. Por otra parte, nuestro comentario de hoy en el Caribe dice que Donald Trump empuja a Estados Unidos hacia una reindustrialización apoyada en la inteligencia artificial, en la robótica y en la automatización. Resulta que Estados Unidos está invitando y dándole facilidades a todas las industrias estadounidenses que salieron e instalaron en otros países sus fábricas, vehículos, zona franca, pero cuando le preguntamos cómo va a resolver el problema de los salarios, porque en Estados Unidos hay salarios muy altos, pues ellos contestan que es con inteligencia artificial y usando robots y automatización. Todos esos inventos de los ricos amigos de Donald Trump van a eliminar la posibilidad de que la industria estadounidense siga saliendo buscando mano de obra barata. El objetivo es traer de vuelta a empresas que durante años se trasladaron a China y a otros países en búsqueda de mano de obra barata. Si ese proceso se consolida, cambiarían las reglas para economías como la nuestra, que tenemos mucha zona franca. Muy dependiente del mercado estadounidense y de sus inversiones, y en zonas francas podríamos enfrentar impactos en el empleo, exportaciones, divisas y consumo interno si parte de esas operaciones regresan a Estados Unidos, a territorio norteamericano. Por eso el país no puede aferrarse al viejo modelo de salarios bajos. El primer tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a 23 de los implicados en el caso denominado Coral y Coral 5G. El Ministerio Público acusó al grupo de encabezar la red que operó entre el 2012 y el 2020 en los gobiernos de Danilo Medina, desviando fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística. A continuación, el resumen de las condenas. Adán Cáceres, general activo, asistente militar del presidente Danilo Medina, condenado a 20 años de prisión y al pago de 400 salarios mínimos por liderar la red de corrupción, desfalco, enriquecimiento y lavado de activos. Todas sus propiedades están congeladas. Juan Carlos Torres Robiú, militar, era el jefe de Sestur, del turismo, sentenciado a 20 años y a 400 salarios mínimos por facilitar el desvío de fondos públicos y el lavado de activos en Sestur. Es decir, que Cáceres y Robiú tienen exactamente la misma condena, 20 años y 400 salarios mínimos. Rafael Núñez de Asa recibió 20 años de prisión y 400 salarios mínimos. Julio Camilo de los Santos Viola,
15 años por replicar esquema fraudulento. Rosy Guzmán, 15 años por lavado de activos y ocultar bienes e inversiones. Esmeralda Ortega Polanco, 10 años por participar en operaciones bancarias utilizadas para mover recursos. José Manuel Rosario Pirón, 10 años de prisión por enriquecimiento ilícito, desfalco y lavado de activos. Kelman Santana Martínez, 10 años por recibir y manejar fondos de procedencia ilícita. Bonágeres Reyes Batistas, 10 años tras comprobarse que su patrimonio no corresponde con sus ingresos como servidor público. Franklin Antonio Mata Flores, condenado a 10 años por colaborar por el desvío de recursos públicos. Joana Lucía Rodríguez Jiménez, 10 años por participar en el blanqueo de capitales. Erasmo Roger Pérez, 10 años por actuar como uno de los principales operadores que encabezaba Adán Cáceres. Raúl Alejandro Girón, sentenciado a 5 años por una participación en fraude de nóminas y la pena se considera cumplida por el tiempo que permaneció bajo el proceso. Ya tiene 5 años preso. Hay que decir lo siguiente. Cuando uno ve esto, se da cuenta que el proceso ha sido completamente político. Fíjense cómo la gente de protección política, con protección política, han ido resolviendo sus problemas. Algunos se le ha vencido, otros los han declarado un no al lugar, pero estos señores, la mayoría empleados públicos, militares que no son políticos, pues le cayó gas y carcoma. Esos señores no tienen quien lo defienda. No les interesa a los partidos ni al gobierno, y sobre ello parecería que posiblemente sean culpables, pero también los otros posiblemente son culpables. Pero como esta gente no son políticos ni de interés político, pues le metieron entre 20 y 10 años a todos. No se quedó nadie. Entonces, cuando usted ve que ese grupo de 23 implicados han sido condenados todos, se dan cuenta que si revisamos los nombres, nadie sabe quiénes son, con excepción de Robiú y de Cáceres. ¿Por qué? Porque no son políticos y no les importa a nadie meterle 20 años. Hay algunos políticos que posiblemente han cometido mayores violaciones, robos y corrupción que esto. Pero lo que quiero llamar la atención a los ministerios públicos y a los jueces, que no se presten a coger piedra para lo más chiquito. No estoy diciendo que esto no se... 20 años. ¿Y desde cuándo se ha visto eso? Y no dicen si han devuelto bienes. No. 20 años y 400 y una multa. Y no habla de más nada. Supongo que eso se va a apelar. Pero lo que hay que significar es que hay que tener mucho cuidado con la justicia y estos procesos de selección, de persecución selectiva. Mientras otros son puestos en libertad y le han dejado vencer sus expedientes, a esto le meten el máximo. 20 años como si hubieran matado gente. 20 años. Y otra cosa, hay 2 militares activos, no lo han puesto en retiro. Esa gente está activa. Yo no sé cómo eso va a caer en ciertos sectores. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, realizó hoy
una visita de solidaridad con Haití en medio de la profunda crisis humanitaria y de seguridad que afecta a la nación caribeña. Guterres llegó a Puerto Príncipe, procedente de Santo Domingo, y destacó la necesidad de acompañar a la población que sufre las consecuencias de la violencia generada por las bandas armadas. Durante su estancia, el funcionario sostendrá encuentros con hombres y mujeres y niños impactados por la inseguridad que ha provocado miles de desplazamientos. Señores, las Naciones Unidas y la OEA no han servido para nada en la crisis haitiana. El abogado y periodista dirigente comunitario Benigno Toribio se encadenó hoy frente a las oficinas de Edenorte en Dajabón para exigir soluciones ante las elevadas facturaciones eléctricas. Se encadenó por la facturación y denunció que afectan a miles de familias en esa provincia. Toribio, integrante de la Asociación de Juntas de Vecinos en Dajabón, aseguró que numerosos usuarios se han visto multiplicarse sus recibos de energía en los últimos meses. Ojalá no sigan multiplicándose con esta crisis que no se acaba de resolver. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, aseguró que el acuerdo de paz anunciado entre Irán y Estados Unidos no va a modificar los planes del gobierno de impulsar el paquete de medidas y las tributarias sometido al Congreso. El funcionario explicó que aunque la reducción de las tensiones internacionales ha provocado una baja en los precios del petróleo, la iniciativa responde a necesidades estructurales de la economía nacional. Magín Díaz destacó que el Estado ha destinado más de 20,000 millones de pesos a subsidios de combustible, y yo creo que con esta situación de echar para atrás, que parece ser que Israel no ha firmado el acuerdo, vamos a ver, sin crear muchas expectativas, ¿qué va a pasar? Parece que estamos parados en el mismo lugar. A pesar de que Estados Unidos e Irán firmarán un acuerdo el próximo 19 destinado a poner fin a las tensiones que durante los últimos meses estuvo en vilo. La ceremonia se realizará en el complejo turístico de Burgenstock, ubicado en el lago de Lucerna, en Suiza. Ahí está el anuncio, si es realmente posible que eso se materialice. Por otra parte, el Poder Ejecutivo sometió al Senado de la República estos dos proyectos. Yo creo que alguien como la doctora Inver podrían darnos más detalles. Dice: dos importantes proyectos de ley orientados a fortalecer la transparencia institucional y actualizar aspectos del marco jurídico nacional. La primera iniciativa propone la creación de la Dirección General de Integridad, Transparencia y Ética, organismo que va a sustituir lo que es Milagros Ortiz, la Dirección de Ética e Integridad. Es decir, eso lo van a hacer ahora por ley. No sabemos por qué no ha funcionado lo que ya tenemos. La nueva entidad tendría carácter autónomo y contaría con facultades para investigar posibles faltas administrativas, supervisar el cumplimiento de normas éticas y aplicar sanciones dentro de la administración pública. El gobierno considera que esta transformación contribuirá a reforzar los mecanismos de control. Para lo único que sirven estas dos leyes es para cuando las actuales autoridades se vayan para su casa en agosto del 28, digan: sometimos dos importantes proyectos para institucionalizar el país. Eso es lo que hasta ahora nosotros hemos estado diciendo, y quisiéramos también finalizar dándole lectura a una carta que le dirige el obispo de Higüey a los comerciantes, profesionales y líderes de la provincia. Estimados comerciantes, profesionales y líderes,
Reciban un cordial saludo y me permito dirigir a ustedes para hacer un llamado que considero de gran importancia para el presente y el futuro de nuestra demarcación en el este. Durante las últimas décadas nuestras comunidades han experimentado un extraordinario crecimiento poblacional y económico. Hay que recordar que el este, con el turismo, se ha llenado de personas de otras partes del país. Miles de personas han decidido establecer sus hogares, formar familias, desarrollar sus proyectos y contribuir diariamente al progreso de la tierra. Sin embargo, una parte importante de estos ciudadanos mantienen su domicilio electoral en otras provincias de donde vienen, lo que provoca la realidad demográfica de nuestras comunidades. Es decir, que toda esa gente que se fue a trabajar para Higüey, para Romana, para El Ceibo, para Miches, para San Pedro de Macorís, están ubicados ahí, pero no han cambiado de residencia. Por ello, los invito a unirse a una jornada de concienciación cívica para motivar a sus colaboradores, familiares, amigos, relacionados y empleados que actualicen su domicilio electoral, que ejerzan su derecho al voto en la demarcación donde realmente viven y que contribuyen su futuro. No se trata únicamente de un acto administrativo, es un ejercicio de responsabilidad. Lo que pasa, piensa el monseñor, es que posiblemente esas personas no puedan irse a donde originalmente están inscritos, y entonces va a haber una gran abstención en el este en las elecciones que vienen. Como actores fundamentales del desarrollo económico y social, nuestra provincia, ustedes tienen la capacidad de convertirse en multiplicadores de este mensaje, promoviendo una cultura de participación responsable y compromisos con el bienestar colectivo. Creo que también se puede ampliar lo que dice Monseñor, pidiéndole a la cédula que amplíe sus operaciones y cambie las cédulas en esos lugares y las residencias, así como la ubicación electoral de cada uno. Que Dios bendiga abundantemente a cada uno de ustedes y continúe guiando los pasos de nuestra querida región del Este. Fraternalmente, Jesús Castro Marte. Nos vemos mañana aquí en La Z.